a los 70 discípulos. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos, delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, gracias a Dios por este libro, ¿verdad? ¿Qué haríamos? La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, coman lo que les ponen delante, y sanen a los enfermos que en ella haya, y díganles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos en contra vosotros. Pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Vamos a detener nuestra lectura hasta este momento y a desarrollar este pasaje. En este estudio, en esta noche y en este pasaje, el Señor Jesús instruye a los discípulos, y aquí observamos algo. Aparte de los 12, que después fueron apóstoles, Cristo tenía también a otra grande número, a un gran número de varones principalmente, que se convirtieron en sus discípulos. Sabemos que la palabra discípulo, matetes, del griego, matetes, significa el que sigue a otro. Entonces Cristo tenía no solamente a un grupo de 12 apóstoles, sino que tenía a un grande número de discípulos. Y aquí, de una forma específica, se mencionan que eran 70. Por ejemplo, nosotros leemos en Hechos capítulo 1, que cuando los apóstoles comienzan a hablar acerca de todo lo que Jesús había hecho, dice en Hechos 1:21, es necesario pues que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, vemos que los apóstoles reconocen que durante los 3 años y medio que caminaron con Jesucristo, había otro grupo de hombres que estuvieron junto con los apóstoles. Y es precisamente este otro grupo de hombres que estuvieron con los apóstoles, de los cuales se menciona aquí Jesucristo como los 70 discípulos. Jesús llama a estos 70 para prepararle el camino en primer lugar. Dice el versículo 1, después de estas cosas designó el Señor a otros 70 a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad. Observamos que entonces la función de estos discípulos era ¿cuál? Era ir delante de Jesús, o sea, de avanzada. Era el grupo de avanzada que Jesucristo enviaba para que le comenzaran a preparar el camino, para que cuando él llegara ya a una ciudad, ya pudiera en la ciudad saber que Jesús iba a llegar y podían él comenzar a ministrar de una forma ordenada. Vemos también nosotros que en el versículo 2, lo primero que les instruye Cristo es que la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Cristo les da la primera instrucción, abriéndoles la mente para que los que seguimos a Jesucristo
los que nos llamamos nuestros discípulos, siempre entendamos esta verdad. Es demasiado el trabajo para poder, un grupo tan pequeño como somos, de evangelizar al mundo. Siempre la mies será mucho. Siempre habrá demasiadas necesidades que van más allá de nuestra capacidad para poder satisfacerlas. Es increíble, ¿verdad?, cómo podemos nosotros darnos cuenta que una iglesia, por ejemplo, esta que está creciendo tremendo, pues necesitamos, se calcula que por cada 200 personas se necesita un pastor. Imagínense ustedes, ¿no? Ahorita aquí somos como 1,300 personas, necesitaríamos casi 7 pastores de tiempo completo. Más aparte de sostener a 7 pastores de tiempo completo, pagar todos estos gastos, todas las necesidades que existen, ayudar a los centros de rehabilitación que tenemos que ayudar, enviar a los misioneros que tenemos que mandar, son tan grandes y tantas las necesidades que no podemos darnos abasto. Entonces Jesús nos da la primera instrucción en esta noche. Lo único que podemos nosotros es orar por obreros. ¿Lo estás haciendo tú, amado santo, amada hermana en Jesucristo? ¿De veras todos los días en la noche le pides, Padre Santo, envíanos más pastores, danos la posibilidad de enviar a misioneros, de sostener a más obreros, de poder invertir verdaderamente en tu reino? Cristo que nos quiere que nosotros entendamos que es nuestro deber principal. La necesidad es tan grande que no había la cantidad suficiente de obreros para realizar tan grande obra. Y vean ustedes 4 razones que nos da Jesús. Número 1, hay una gran cosecha de almas que tiene que ser alcanzada. Dice claramente, la mies a la verdad es mucha. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 35 al 36, Cristo alude a la misma verdad diciéndoles a sus discípulos, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alcen vuestros ojos y miren los campos, porque están blancos para la siega. Cristo siempre usaba los ejemplos terrenales para ilustrar las verdades espirituales. Los discípulos, en el momento en que Cristo se dirige a ellos, estaban esperando ya que en los próximos 4 meses, por ejemplo, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en julio se están esperando la época de las mandarinas. Ahorita es la época de las mandarinas, de la cosecha de las mandarinas. Y ahorita en cualquier lugar, por todos lados, ves en la carretera que todo el mundo vende mandarinas. ¿Y desde cuándo lo están esperando? Desde el mes de julio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Entonces los apóstoles estaban esperando, todos eran expertos en la labranza, que iba a haber una gran cosecha ya de fruta. Y Cristo les dice, así como ustedes están esperando una cosecha en los 4 meses, déjenme decirles algo. La cosecha de las almas siempre está lista. Siempre hay que tirar las redes. Siempre es tiempo de sembrar la semilla. Miren los campos porque están blancos para la siega. El otro día, mi esposo y yo regresábamos de la ciudad de Cuernavaca, de la iglesia que tenemos allá ministrando, y una de las cosas que descubrimos es que por todos lados en Cuernavaca hay un movimiento tremendo de jóvenes que están buscando a Jesucristo. Y esto no había hace 4 o 5 años, es algo nuevo. ¿Y cómo lo supimos? Porque comenzamos a platicar con muchos jóvenes, nos encontramos jóvenes en la Plaza Nueva Comercial que acaban de construir allá, cantidad de gente que ve nuestro programa de televisión, está ahí en Cuernavaca también 5 veces a la semana, y los correos que nos llegan y las telefonemas que recibimos. Y mi esposa me decía, acabas de descubrir que no estás notando el interés tan grande espiritual que comienza a moverse en esta ciudad, donde parece que hay una tarántula arriba del estado de Morelos. ¿Por qué creemos esto? Porque ahí en Morelos hay satanismo, corrupción,
narcotraficantes, ahí está cerca Tepoztlán con todos los brujos y todas las brujas que existen, y bueno, es un lugar verdaderamente de oscurantismo. Sin embargo, está blanco para la cosecha. ¿Y dónde están los cristianos que cuando se suben al metro, se suben al camión, vas a tu oficina? ¿Dónde están los cristianos que le están hablando a la gente de Jesucristo? ¿Tienes tú esa pasión en tu vida? Tú platica mañana en tu oficina, en tu trabajo, en la secundaria, en la prepa, con una amiga tuya. Háblale de cosas espirituales y vas a descubrir el mismo fenómeno. La gente está actualmente hambrienta porque algo le dé significado y propósito a su vida. La gente está ahorita más que nunca necesitada. ¿Por qué lo digo? Porque nunca había sido tan grande la confusión política, la confusión filosófica, la confusión moral. La gente está confundida por los tsunamis, los cambios tan drásticos climatológicos, las experiencias estamos decepcionados y desilusionados de todos los políticos, de todos los escritores, de tanta mentira, de tanta hipocresía, que estamos cansados. Prendes la televisión y es sexo, mentiras, vulgaridad, violencia, asesinatos, y es todo lo que nos rodea. Y la gente está harta de estas cosas donde los valores están siendo derribados. Y esta es la razón por la cual se nos están abriendo también aquí en el Estado de México las puertas en las escuelas. Ya pudimos entrar a primarias, a secundarias, a preparatorias, a dar conferencias, y los maestros están felices de que los alumnos comiencen a escuchar los valores morales. Algo más profundo que venimos del chango, algo más profundo que use sexo seguro, use el condón, violencia, pornografía. El mundo está cansado de esto, pero nosotros somos los obreros de Dios. Y Dios nos manda que nosotros oremos por los obreros. En segundo lugar, los obreros siempre seremos pocos. Y si a esto le agregas que los pocos que somos no estamos haciendo la labor, el deber, la responsabilidad, ¿qué deber tenemos de ser cristianos? Ustedes díganme, ¿cuál es nuestro principal deber? Hechos 1:8. Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me serán testigos. Ahí está. El Espíritu Santo no nos fue dado solamente para que habláramos en lenguas o para que nos tiráramos al suelo o para que viéramos visiones y se nos apareciera Gabriel en la noche en la casa ahí volando alrededor y que tuvieras ahí sueños, etcétera, etcétera. El principal deber que tenemos nosotros, si es que tenemos al Espíritu de Dios dentro de nuestra vida, es hablar de Jesucristo. Yo nada más quiero dejarte algo de tarea. Desde que tú te convertiste, y ahorita delante de Dios contéstale, desde que tú te convertiste a Jesucristo, ¿a cuántas almas has ganado para Jesucristo? Si tú te murieras hoy en la noche y estuvieras en el reino de Dios y te dijera a Dios, ven para acá Pancho Pantera, muéstrame de toda esta multitud de personas en Toluca, en el área donde tú viviste, en tu colonia, de cuántas de estas personas, a cuántas de esas personas les hablaste de Cristo. ¿A cuántas personas? Este sábado tenemos el desayuno. ¿Cuál es el propósito de tener este evento de Navidad este sábado ahí en el Hotel del Rey? De que tú traigas a tu abuelita, a tu cuñado, al jefe de tu trabajo, le regales 2 boletos, lo invito a una conferencia de desayuno. Si tienes carga porque tus familiares y tus amistades se conviertan a Cristo y les podamos hablar fuera de este recinto, en un lugar neutral, en un hotel, la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes ya compraron boletos para regalar a sus amistades? Y ya se pasó el año y pasó el verano y no han sido salvos, como dice en Isaías. La tercera razón es que la necesidad es urgente. La mies ya está madura. Hay cantidad de gente cerca de tu casa, cerca de tu trabajo, cerca de tu escuela. Cantidad de gente que ya están listos nada más para que les
hables de Cristo y vengan y se conviertan. Estamos listos para la cosecha. Millones de almas en el mundo están esperando que alguien les lleve y siembre en sus corazones la semilla de la fe, las buenas noticias de la salvación a través del Evangelio. Millones de almas están esperando que alguien, por favor, haya una luz. ¿Quién me puede decir que hay en mi vida un propósito y significado para seguir viviendo? Los millones de almas que esperan este mensaje, lo único que saben es trabajar y hacer dinero. Y creen que eso puede darles significado y propósito en sus vidas. Y a través del tiempo descubren que cada vez están más huecos y más vacíos dentro de sus corazones. Y en cuarto lugar, es Dios el Padre quien envía a los obreros. Y Dios no se mueve más que a través de nuestras oraciones. Jesús dice en Lucas 10, versículo 2, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. En segundo lugar, Dios nos muestra claramente que no solamente debemos de orar, sino que Dios nos advierte en el versículo 3. Lucas 10, versículo 3. Los envío como corderos en medio de lobos. Número 2. La segunda instrucción es que Dios nos está enviando a un mundo salvaje. Dios nos está enviando a un mundo salvaje. A un mundo donde los seres humanos viven con pasiones y deseos incontrolables. Un mundo donde los seres humanos no les interesa nada más que su ego, sus propios intereses, su propia vida. A los hijos les importa solamente su vida, no les importa la de los padres, a los padres no les importan ya los hijos, se divorcian con una facilidad enorme por irse con la amante, dejan a los hijos, dejan todo mundo. ¿Por qué? Porque todos están buscando su propio ego, sus propios intereses. La Biblia les llama amadores de sí mismos. Por todos lados tú vas a conocer gente que lo único que quiere al juntarse contigo o ser tu amigo es a ver qué te saca, a ver cómo te pueden transar. Todos están buscando la manera de obtener más dinero a expensas de los seres humanos. La explotación del ser humano por el ser humano aumenta cada día más y más y más. Los gobernantes que llegan al poder ya no tienen el propósito de bendecir al pueblo, de ayudar al pueblo, de levantar la nación. Lo único que les interesa es cuánto pueden sacar en 4 o 6 años que tienen. ¿Para qué cosa? Para exprimirlos a todos como limones y llevarse lo más que puedan para sus propios intereses, su propio ego. Y este es el cuadro que tenemos de un mundo que Jesucristo dice lleno de lobos. Nosotros somos enviados, pues, que la amenaza que siempre se cernirá sobre nosotros es la persecución. Si somos enviados a un mundo salvaje, el mundo nos va a perseguir. ¿Cómo veía Jesús al mundo? ¿Con qué animales los comparó? ¿Con conejitos? ¿Con tu perrito Firulais? Lo comparó con lobos. Y ustedes saben que una de las características de los lobos es que siempre, en primer lugar, andan en manada. Nunca atacan ellos solos. Y es clásico del ser humano, ¿verdad? Tú vas a la calle y si hay 3 o 4 chavos, te echan la bronca cuando son 3 o 4. En la escuela nos hablan de los hijos, me echaron la bronca 3 o 4 amigos. Así somos de cobardes. Vamos en un carro lleno de coches y nos bajamos y como somos muchos, queremos golpear a los pocos. ¿Por qué? Porque esta es la cobardía del corazón del ser humano. Y siempre la gente te va a agredir en montón. Te van a echar el montón porque eres cristiano y porque llevas al Espíritu Santo en tu corazón. Cualquiera que amenace, ¿verdad? Los lobos, en segundo lugar, son animales que protegen su territorio. Tratan de matar a cualquiera que amenace su forma de vivir.
Los lobos son animales que defienden sus presas. O sea, el mundo que nos rodea es un mundo que hablas con tu pariente o con tu amigo y inmediatamente va a sacar el escudo y no, yo tengo esta religión, no me hables de esta religión y yo no soy tan malo como los demás. Es un mundo donde no quieren oír la verdad, se defienden contra la luz, protegen su territorio y protegen sus presas, sus ideas, su moral, etcétera, etcétera. Miren ustedes en Hechos capítulo 20, cuando el apóstol Pablo abandonaba Éfeso. Después de estar ya casi como 3 años con esta iglesia y con estos discípulos, él los tiene que dejar. Tiene que cumplir la misión de ir a otros lados a llevar la palabra de Dios. Pero estando en la playa, el apóstol Pablo con los cristianos de Éfeso y despidiéndose de ellos, vean las últimas palabras de advertencia que Pablo les hace. Hechos 20, versículo 28 en adelante. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Él se está dirigiendo a los líderes. Recuerden que la palabra obispo del griego episcopos o episcopos significa sobrevedor o supervisor, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, o sea, Pablo estaba hablando por el Espíritu Santo, con la absoluta seguridad que después de mi partida entrarán en medio de vosotros unos conejitos. Eso dice, hermanos, se van a meter a la iglesia lobos rapaces. Y los tenemos aquí en esta iglesia y los tienen en la iglesia de enfrente y los tienen en todas las iglesias del mundo entero. En cualquier lugar donde haya un grupo de creyentes, se meten lobos rapaces. Y la responsabilidad de nosotros los líderes es andar así con rifles cazándolos. Ay, hermano, pero es falta de misericordia. No, por misericordia cuidamos a las ovejas porque esos lobos son rapaces. Y lo vamos a ver, esos lobos, esos disque hermanitos y hermanitas, vienen solamente para causar divisiones, problemas y para arrebatar las almas y seducirlas y enviarlas al infierno. En una iglesia hay 3 clases de personas. Hay ovejas, hay cabritos y hay lobos. Las ovejas son los verdaderos cristianos. Los cabritos son aquellos que van a la iglesia y les gusta sentarse y les gusta la palabra de Dios. No traen intenciones malas, pero no se han convertido. Y hay muchos que ya tienen 4 o 5 años y no es cierto que se han convertido. Son cabritos. Y en tercer lugar son los lobos. Los lobos son gente que entra ya malintencionada, con ganas de causar problemas, con ganas de hablar. Y el primer síntoma de un lobo es que ataca el liderazgo de la iglesia. Yo recuerdo cuando yo me convertí hace muchos años, lo primero que comencé a sentir en mi corazón fue un amor increíble por mi pastor. Amaba a mi pastor, oraba por él. ¿Por qué? Porque era el hombre que Dios había puesto para sanar mi alma, para sanar mis heridas. ¿Cómo podría yo atreverme a hablar mal de mi pastor? Y esto es una característica inequívoca en un verdadero hijo de Dios. En una ovejita, dice Cristo, mis ovejas conocen mi voz y me siguen. Y no oirán la voz del salteador ni del ladrón. Entonces, una oveja verdadera sigue las instrucciones, ama a su pastor. El pastor se cae, la oveja hace lo posible por también echarle el lazo y sacarle del río, porque el pastor también es un ser humano igual a ustedes. Pero cuando alguien, ¿verdad?, ataca el liderazgo y ataca a los pastores y habla mal de los pastores, ten mucho, mucho cuidado, porque no estás con un cabrito, estás con un lobo rapaz. Y dice en Hechos 20, van a entrar lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. No les importa a quién lastiman. Y de vosotros mismos
se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Con qué propósito? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, o sea, en vista de estos peligros que acechan a la iglesia y de la cual tenemos que estar continuamente vigilando, velad. ¿Qué significa velar? Orar. Acuérdense que por 3 años, dice Pablo, 3 años de noche y de día, no les he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para sobreedificarlos y darles herencia con todos los santificados. ¿Qué es lo único que nos va a salvar de caer en manos de lobos rapaces? Lo único que nos va a salvar es vivir en la palabra. Una de las cosas que más me lastiman a mí, más me entristecen, es venir aquí un miércoles y decirles, ¿quién tiene preguntas? Y son 2 o 3 discípulos los que tienen preguntas. ¿Por qué las demás gentes no tienen preguntas en la época o en el tiempo de preguntas y respuestas? Porque no leen la Biblia. Porque si la leyeras te van a surgir 1001 dudas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué aquello? ¿Y no entiendo esto? Y la persona que pregunta demuestra humildad. Porque reconoce en primer lugar que hay una respuesta y que él tiene que encontrar esa respuesta. Y en segundo lugar, reconoce al preguntar que no sabe todo. Pero cuando no tenemos interés de escudriñar y de leer y de estudiar la palabra y de tener preguntas, yo quiero saber esto y por qué 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 aquello, es porque no vivimos en la palabra. No estamos estudiando la Biblia y nos estamos conformando con la mediocridad cristiana, con una vida apática, con una vida vacía y hueca, y entonces nos convertimos en autómatas cristianos, en religiosos, en robots cristianos. Llegas como un robot, te sientas, escuchas y te sales y vives igual allá. Lo que escuchaste aquí no te cambió. Sales de la iglesia y te entró por acá y te salió por acá. Realmente nunca fuiste oveja, eres cabrito. Dice la Biblia claramente que nosotros vamos a tener que enfrentar un mundo salvaje lleno de lobos. Pero sin embargo, Cristo dice en Lucas 10:3, ¿cuál es nuestra actitud? Los envío como leones en medio de lobos. ¿Eso dice? Ok, ¿saben ustedes que los corderitos son los animales más indefensos de toda la creación animal de Dios? En segundo lugar, los corderos son los animales más inútiles. ¿Te suenan algunas campanitas? Si tú agarras un borreguito y lo metes a un barril, pues lo único que tiene que hacer es meterle reversa y salir del barril, pero este barrilito y no se sale del barril, es tan tonto y tan inútil que tiene que venir el pastor y jalarlo de la cola o de las patas para poder sacarlo. En tercer lugar, son los animales más ciegos que hay. Un borreguito te ve como a 2 o 3 metros, son semiciegos, no tienen una vista como las águilas y como los leones y los hienas y otros animales depredadores que existen en la creación de Dios. Y el borreguito, cuando el pastor va caminando adelante de él, muchas veces no ve al pastor, y por eso el pastor, todos los pastores de ovejas traen un cayado o un bastón o un palo. Y entonces el pastor comienza a golpear las piedras o lugares que puedan emitir un sonido, y las ovejas, aunque no ven al pastor, lo oyen y lo oyen y lo siguen. Nosotros no vemos a Jesús, no necesitamos verlo, pero oímos su voz y lo seguimos. Cuando dice la Biblia que nosotros nos comportemos como corderos, ¿qué nos está diciendo el Espíritu Santo? Que seamos mansos, que no seamos combativos, que no tratemos para cualquier cosa de defendernos. ¿Saben ustedes qué significa la palabra manso? La palabra manso significa
tirar las armas y dejar que Dios pelee por ti. Y lo contrario a la mansedumbre, pues es la combatividad, ¿verdad? Es el orgullo de la persona que está en lucha contra de Dios y yo no me dejo esto y no me dejo de aquello, etcétera, etcétera. Y te defiendes, cuando Dios ha prometido y nos ha dicho, amados míos, no os venguéis vosotros mismos, dejadme a mí la venganza. Entonces, nuestra actitud es que nos comportemos de una forma mansa en el mundo que vivimos, dejando que Dios nos defienda. Dejando que Dios actúe y tome cuenta de lo que te hizo tu suegra, de lo que te hizo tu vecino, lo que hizo tu tío, lo que hizo tu primo, lo que te hizo tu compañero de trabajo. Tu jefe de trabajo te quiere correr, ¿verdad? Y te quiere correr porque te echaron política en la oficina. Y porque ya vienen las elecciones y tu compadre diputado no fue diputado. Y tú comienzas ay, me quiere correr, y te comienzas a defender. Y en la iglesia, a mí no me reconoce, hombre de Jesús. Jesús dijo, cuando te persigan, no contestes igual. Cuando te maldicen, bendícelos para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Esta es nuestra conducta. Y es la forma en la que nosotros debemos de comportarnos. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, exactamente. La gente que no conoce a Cristo se defiende y se agarra a puñetazos y se vengan y están buscando, se amargan, y si no me hablas, pues no te hablo, y me hiciste cara de fuchi, pues yo te saco la lengua también, y ni te llevo, no te invito a mi fiesta. Y esa no es la manera en la que las ovejas y los hijos de Dios debemos de comportarnos. Debemos de tener una actitud totalmente diferente. En tercer lugar, Lucas 10:4 dice Cristo, no lleven bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saluden por el camino. La tercera instrucción en la vida como discípulos de Jesucristo es confiar siempre en Dios. Confiar siempre en Dios. Los discípulos no debían llevar bolsa, o sea, dinero, ni tampoco alforja. Las alforjas eran como unas, era diferente de la bolsa. La bolsa era para el dinero y la alforja era para la comida. Y imagínense ustedes qué mandato, ¿no? Vayan a Valle de Bravo o vayan a Acapulco o vayan a Guadalajara y no lleven ni un peso. Ni una torta para el camino, ni tampoco se lleven 2 pares de tenis. Quiero, dice Dios, al enviarlos de esta manera, ¿qué cosa? ¿Qué mensaje nos está dando Dios? No te preocupes por lo que has de comer, no te preocupes por lo que has de vestir, no te preocupes por la casa donde has de vivir. Estas son las necesidades básicas del ser humano. Quiero que tú descubras, hijo mío, te dice Dios, hija mía, que soy poderoso para proveerte lo que necesitas si tú confías en mí. Si tú confías en mí. Debían confiar totalmente en Dios para sus provisiones, no preocupándose de dinero, de comida, de casa, ni de ropa. ¿Cuántos de ustedes, inclusive hasta el sueño, han perdido porque o no tienen trabajo o porque tienen un problema sin resolver y ahí estás en la noche caminando para acá como león enjaulado y tu esposa, mijito, ya acuéstate, no me estés molestando, y a otros con el cigarro y saca y fume y hasta un surco hicieron en la alfombra de su casa ahí, hasta un sendero ahí de tanto caminar y de tanto preocuparse, de no dormir, con pesadillas en la noche, alterados. Y Dios te pregunta en Mateo capítulo 6, a esos leones enjaulados, a esos cristianos que se dicen cristianos y que no confían en Dios, les dice Cristo en Mateo capítulo 6, versículo 25, no se afanen por vuestra vida. ¿Sabes tú qué es afanarte? Es la palabra merima, merimao, que significa preocupación desmedida, intranquilidad,
estrés, ansiedad provocado por una falta de confianza en las promesas de Dios. O sea que las personas neuróticas, porque a eso llega a ser una neurosis con el tiempo, las personas que se preocupan demasiado por todo. Fíjate, es interesante que la palabra preocuparse es un prefijo que significa antes, y ocuparse, desarrollar una actividad. Entonces, preocuparse es ocuparte antes de algo que aún no sucede. Y el 95% de las preocupaciones que tenemos nunca suceden. El otro día estaba una hermana, yo estaba dando una conferencia en México y llega una hermana y le suena el celular y que su mamá estaba muy grave. Y llega la hermana conmigo, con mi esposa, y nos comienza a decir, hermanos, mi mamá está muy grave, etcétera, etcétera. Y comienza la hermana, y si se muere, ¿qué va a pasar de mi hermano con el que vive con ella? Y si se muere, ¿con qué la voy a enterrar? Y si se muere, y comenzó a traer a su vida como 10 preocupaciones que todavía no sucede, pero ella ya estaba pensando en esas cosas. A las 2 horas le hablan al acabar la conferencia, le dije, usted quédese tranquila acá y olvídese de todo y siga oyendo la palabra de Dios. Y después de 2 horas, al acabar la conferencia, le hablaron que ya estaba estable su mamá. Y le dije, ya ve, hermana, que es sabio no tratar de controlar las circunstancias cuando ni siquiera sabe usted si se va a petatear su mamá. ¿Y qué pasará si llego a los 60 y no tengo el seguro social? ¿Y qué pasará si no tengo $1,000,000 al llegar a los 75 años de edad? Espérame tantito, a lo mejor hoy te petateas. A lo mejor mañana es tu último día. A lo mejor no llegamos ni a la semana que entra. Y estamos tratando de vivir el futuro cuando Dios nos dice cada día su afán traerá. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se afanan? ¿Por qué están intranquilos de qué van a comer, qué van a beber y por el cuerpo que han de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? O sea, dice Dios, ¿estás respirando? ¿Estás respirando ahorita? Bueno, si estás respirando, ¿a quién crees que le debes la respiración? Entonces, Dios está consciente que estás vivo, ¿no? Y si Dios te está dejando vivo, ¿tú crees que Él no sabe que necesitas un suétercito, un par de tenis, un catre donde acostarte y unas tortas, unos totopitos para poder sobrevivir? Si te está dando la respiración, ¿tú crees que la comida, el vestido es más grande que la vida que Dios te da? ¿Y tu cuerpo? Mira tu cuerpo, el cerebro tan maravilloso que tenemos, el sistema nervioso, cómo nos diseñó Dios tan maravillosamente para que funcionáramos de una forma armónica. Si Dios te dio ese cuerpo maravilloso, ¿tú crees que al darte el cuerpo no te va a dar un suéter? ¿Pantalones y chones también? ¿Calcetines y tenis? Entonces, ¿por qué te afanas? Dice el versículo 26, poniendo de ejemplo a los pájaros. Y les dice Cristo a los discípulos, miren las aves del cielo, o sea, quiten su vista y quiero enseñarles una lección. ¿Ven los pajaritos? No siembran, no ciegan, no recogen en graneros y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valen vosotros mucho más que ellos? En otras palabras, nunca has visto a los pajaritos que tengan una cuenta en Bancomer, ni en Banamex. No se levantan los pajaritos y andan buscando ya con el esposo pajarito, pío, 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 vamos a juntar 10 gusanitos hoy, porque a lo mejor mañana no tenemos gusanitos. No, ellos nada más comen lo del día y amanecen, se duermen, pío, pío en la noche, pío, pío hasta mañana, mi amorcito. Y al otro día se levantan y ellos no están en la noche, pío, pío, ¿qué comeremos? Pío, pío, ¿qué vamos a hacer? Nada, Dios les puso un software, un programa a los pajaritos para que no actúen de esa manera, con el objeto de que nosotros de ellos aprendamos que si Él los cuida a ellos, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros? ¿En qué se diferencia un cristiano de una persona que no es cristiana?
en que los no cristianos no duermen, se les va el sueño, necesitan chochos tranquilizantes, necesitan alcohol, necesitan drogas, no pueden enfrentar la vida en sus 5 sentidos. Nosotros hemos sido llamados a confiar en el Dios Todopoderoso. En aquel que dice en 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros todo lo que necesitan, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas, abundemos en buenas obras. ¿Qué dice? Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Poderoso es Dios. Entonces, esta noche, acuéstate como un angelito. El hecho que estés en la noche, camine y camine como un león. ¿Tú crees que con estar preocupándote, ¿cómo resolveré? ¿Cómo resolveré? ¿Cómo resolveré mañana? El problema de mañana, me van a embargar, me van a quitar la casa, mi hijo se fue, ¿dónde estará mi hija? ¡Ay! Jesús, María y José, a las 3 de la mañana, mi hija no regresa. ¿Tú crees que con esa actitud va a regresar tu hija? ¿Con esa actitud vas a solucionar tu problema? Al contrario, vas a agravar el problema enfermándote. Porque si algo enferma los órganos, ahora que descubrieron la medicina psicosomática, psicomente, soma, cuerpo, la actitud de nuestra mente de preocupación, de estrés, afecta el corazón, afecta el ritmo cardíaco, afecta problemas gastrointestinales, cardiovasculares, nos amuela todo por dentro la actitud equivocada mental. ¿Qué dice Dios? No se afanen, porque quiero que tengan salud, porque quiero que tengan salud mental, porque quiero que estén tranquilos, porque si di mi vida en una cruz y morí por ustedes, ¿cómo no les daré todas las cosas? Por eso Cristo les enseña que no llevaran nada para el camino. Preocuparse por estas cosas les iba a quitar tiempo. Nos llena de afanes, nos llena de problemas psicológicos, nos llena de estrés. Dice las Naciones Unidas que 1 de cada 6 personas en el mundo padece de úlcera estomacal. 1 de cada 6 personas. O sea, la 6ª parte de la humanidad tienen problemas gastrointestinales. No porque comieron camarones de Acapulco, ni porque comieron langosta en otro lado, sino porque la actitud mental de la gente hace que se te perfore el intestino. Increíble, pero cierto. Y 1 de cada 8 personas que padece artritis es una persona amargada. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. ¿De qué forma nuestra actitud mental puede influir tan profundamente en nuestra salud física? Y finalmente dice en Lucas 10, el Señor Jesucristo, en el versículo 4, no lleven bolsa, alforja ni calzado, y a nadie saluden por el camino. Qué maleducados, ¿verdad? Para nada, sino que esta orden era con el propósito de que, siendo tan urgente la hora en la que nos encontramos, no deberían pararse por el camino platicando, ay chencha, quiero oír los chismes del vecindario. No deberían pararse a escuchar conversaciones vanas y perder el tiempo tan precioso que Dios nos ha dado. Su misión debería estar enfocada en el mundo eterno, en el mundo venidero, en el que duraría para siempre, y iremos a Jesús. No perdamos el tiempo en cosas vanas en esta vida. Viendo programas de televisión que no te llenan, que no te edifican. Hablando, cotorreando media hora con tu comadre de puros chismes, puro guenderío, pura murmuración. Nada de esas cosas te ayuda. Necesitamos enfocarnos y concentrarnos en las cosas que pueden edificar y levantar nuestra vida, para que podamos verdaderamente llamarnos discípulos de Jesucristo. Bueno, las últimas instrucciones las vamos a continuar analizando la próxima clase. Oremos. Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, y porque todas estas instrucciones que les diste a todos los que te siguen tan vigentes y latentes para el siglo XXI, donde los discípulos que somos nosotros queremos seguirte. Gracias, Señor, por mostrarnos
la prioridad de nuestra vida, que es la oración. Y cuando oremos, pidámosle a Dios por los siervos de tiempo completo, por los pastores, los misioneros, los evangelistas, y que Dios nos siga dando más pastores, porque los necesitamos, porque la mies es mucha, las iglesias siguen creciendo, y conforme el crecimiento aumenta, aumenta también la necesidad de alimentar a las ovejas. Padre, ponos esta pasión en el corazón, enciende esta llama en nuestra alma, de ser verdaderamente testigos tuyos, de hablar a la gente de Cristo. La necesidad es urgente. El mundo se está incendiando ya. El mundo apesta cada vez más y más y más de tanta corrupción, de tantos crímenes, de tanta violencia, de tanta maldad, de tantos problemas sexuales. El ser humano está como en una cueva, en una oscuridad, sin saber que hay una luz, y que esa luz se llama Jesucristo. Y nosotros tenemos esas linternas, tenemos esa luz para alumbrarles y mostrarles que no tienen que quedarse viviendo como murciélagos en la oscuridad, sino que hay una luz, un mundo, otra dimensión que existe en esta vida, y que pueden ellos participar de este reino creyendo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Pero si nosotros no somos los que les hablamos, ¿quién les va a hablar? Si nosotros no enviamos misioneros, ¿cómo podemos ganar al mundo? Si nosotros no apoyamos la obra, ¿cómo podemos entonces creer que tenemos carga para que el mundo crea que tú eres Dios? En esta noche tal vez haya algunos de ustedes que aún no tienen a Jesucristo, que aún no tienes esta realidad viviendo en tu vida, que aún no has experimentado el amor por las almas, y que vives solamente para vivir. Te levantas, comes, vas a la escuela, vas a tu trabajo, regresas a tu casa y vuelves a dormir. Y así te va a pasar la vida sin que hayas descubierto nunca por qué naciste. ¿Cuál es tu propósito por lo cual Dios te sigue manteniendo con vida? ¿Y a dónde vas a pasar la eternidad después de la muerte? Dios te ofrece en la Biblia las respuestas a estas interrogantes, y te ruega en esta noche el Señor Jesucristo que vengas a Él, que le entregues tu vida, que te arrepientas de tus pecados y que creas que Él en la cruz pagó con su sangre por tus pecados. Las personas que en esta noche quieran invitar a Cristo a su vida por primera vez, ahí desde tu lugar, dile estas palabras. Señor, en esta noche he descubierto cuánto te necesito, y que tú eres la luz y la esperanza que mi vida necesita para vivir con propósito y significado. Creo que en la cruz con tu sangre pagaste por mis pecados, y te necesito, Señor. Te pido que entres a mi vida. Me arrepiento de mis pecados. Dame el valor, la confianza, el poder de la corta vida que me queda, vivirla para ti, con propósito y significado, y entender que soy un testigo, un mensajero, una mensajera tuyo, para decirle al mundo cuánto nos amas y por qué en la cruz diste tu vida por nosotros. Te invito a mi vida, Señor Jesús, en este momento, y te recibo como mi Señor y mi Salvador. En tu nombre precioso. Amén.